Messi ayuda a la retención del ladrón. Era una tarde soleada en Barcelona. Lionel Messi, después de un entrenamiento en el Camp Nou, decidió dar un paseo por las calles de la ciudad para despejarse. Le gustaba caminar sin rumbo fijo, disfrutando de la tranquilidad y el aire fresco. Sin embargo, ese día su caminata lo llevaría a una situación inesperada. Mientras recorría un barrio menos turístico, escuchó un grito proveniente de un callejón cercano. Sin pensarlo dos veces, se acercó para ver qué ocurría. Allí encontró a un joven, de no más de 20 años, forcejeando con un hombre mayor que intentaba recuperar su billetera. El joven, con una capucha que le cubría parcialmente el rostro, parecía desesperado. Messi, con calma pero firmeza, intervino: «Oye, para. ¿Qué estás haciendo?». El joven, al reconocer al famoso futbolista, se quedó paralizado. La sorpresa lo dejó sin palabras. Messi aprovechó ese momento para acercarse y hablarle: «No necesitas hacer esto». «¿Qué te llevó a esto?». El joven, con lágrimas en los ojos, confesó que había perdido su trabajo y que no tenía dinero para comer ni para ayudar a su familia. La desesperación lo había llevado a cometer un error. Messi, conmovido por la situación, le dijo: «Entiendo que las cosas pueden ser difíciles, pero hay otras formas de salir adelante. Robar no es el camino». El hombre mayor, que había recuperado su billetera, también se acercó. En lugar de enojarse, le dijo al joven: «Mira, todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos». Messi, viendo la oportunidad de ayudar, le ofreció al joven una oportunidad: «Si estás dispuesto a cambiar, puedo ayudarte a encontrar un trabajo. Tengo contactos que podrían darte una segunda oportunidad». El joven, aún incrédulo, asintió con la cabeza. Messi le dio su número de teléfono y le prometió que lo contactaría al día siguiente. Además, le dio algo de dinero para que pudiera comer y cubrir sus necesidades básicas hasta entonces. Al día siguiente, Messi cumplió su palabra. Lo conectó con una organización benéfica que ayudaba a personas en situaciones difíciles a reintegrarse en la sociedad. El joven, agradecido y decidido a cambiar, comenzó a trabajar en un programa de capacitación laboral. Con el tiempo, logró estabilizar su vida y nunca olvidó la lección que aprendió aquel día en el callejón. Años más tarde, el joven, ahora un hombre hecho y derecho, se encontró con Messi en un evento benéfico. Se acercó a él y le dijo: «Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Cambiaste mi vida». Messi, con su humildad característica, sonrió y respondió: «Todos merecemos una segunda oportunidad. Lo importante es lo que haces con ella». Y así, en un acto de compasión y humanidad, Messi no solo ayudó a un ladrón, sino que le dio la oportunidad de redimirse y encontrar un nuevo camino. ¿Qué te pareció esta historia? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para estar al pendiente de más historias como esta. Dale me gusta al video. Gracias.